Muy buenas noches para todos. Hoy nos reunimos en un nuevo conversatorio. Nos conectamos 5 minutos más tempranito para estar seguros que todo está bien con la conectividad, que todo está bien. Y pues bueno, qué alegría volvernos a ver en esta cita semanal. Les pido por favor que nos cuenten de dónde se están uniendo para que de esta forma nos vayamos conociendo, vayamos introduciendo, nos vayamos presentando y bueno, veo que ya nos estamos uniendo desde Chile. Eh, desde qué otros lugares, Chile, creo que vi algunos amigos de la Argentina. Qué bueno, veo muchos amigos que se unen seguido. Argentina, Perú, Chile, Colombia. Qué bueno que nos vamos uniendo todos en este conversatorio. Y pues bueno, quiero de México, qué chévere que se unen amigos de México. Y bueno, quiero aprovechar para invitarlos este viernes a las 6 de la tarde, que daremos inicio a nuestro CEL. Daremos inicio a nuestro CEL, el séptimo simposio de empresarios lecheros que está organizando la revista Infortam. Entonces estamos unidos con ellos haciendo este gran evento. Hemos estado con la revista Infortambo desde hace ya algunos años apoyando sus eventos. Consideramos que cumplen un papel fundamental compartiendo información, ayudándonos a aprender de las diferentes cosas que están sucediendo en el mundo de la ganadería de leche especialmente. Y pues bueno, qué chévere que, que, que este evento se vaya a dar y que se vaya a dar de forma electrónica. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si ya se va a unir Nico, que se está uniendo en estos momentos desde Australia. Y en Australia estamos 15 horas adelante, o sea, él está más o menos 11 de la mañana de Australia en este momento. Ya veo que Nico está acá. Entonces, vamos a ver cómo lo enlazamos. Nico, ya te veo por ahí. Voy detrás tuyo. Aquí ya te veo para enlazarte. Perfecto. Entonces, nos encanta que nos cuenten de dónde se están uniendo. Hola, Nico. Buen día, buenas ¿Cómo noches. estás? Buen día, buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿ustedes? Bien, 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 bien. ¿Cómo van las cosas por Australia, Nico? Acá en el futuro bastante bien, arrancando el jueves 11 de junio, así que ustedes terminando en Chicago, Colombia, donde estén mirando. Exacto, exacto, Ese es un sentimiento bien interesante, ¿no? Hablando desde el futuro, ya nos estás hablando desde el futuro. Se hace complicada coordinar horarios, pero funcionó. Con razón que nos llevas la delantera en innovación, Nico, porque ya nos estás hablando desde el futuro. Ya desde ahí arrancamos perdiendo los demás. Mirá, 15 horas por ahí hace la diferencia, ¿no? Claro que ¿Cómo anda sí. todo? Muy bien, Nico. Por Veo aquí. ahí que se prenden bastantes, van apareciendo. Sí, claro, van apareciendo. Tenemos ahorita amigos desde Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú. Sí, tenemos bastantes amigos conectados a esta hora y casi siempre compartimos de dónde nos estamos uniendo, ¿no? Es Me bien imagino interesante. bastantes vinos en mano, cervezas en mano. Pues por lo menos, mira, Bueno, no me toca falta. café, me toca café por este lado. ¿Y llevas el mate a Australia o no llevas mate a Sí, sí, Australia? tenemos ¿Cómo el es mate, eso? pero decidí hoy cambiarlo por café, Ok, perfecto, perfecto, que no es ni perfecto. siquiera colombiano. ¿De dónde? ¿De dónde llega Una, una- el café? este creo que es, bueno, cápsula Nespresso para empezar, pero Ya, es una variedad de Etiopía que estoy probando. ya, claro, claro, Así claro. que Bueno, veremos. qué bueno. Bueno, Nico, son las 7 en punto de la noche, entonces, en primer lugar, quisiera darle la bienvenida a todas las personas que se están uniendo esta noche a una versión más de nuestro conversatorio, una cita semanal.
que nos hemos puesto los productores de leche de habla hispana, en donde no importa dónde estemos, hoy tenemos amigos conectados desde Australia, Oceanía, Nico, amigos conectados desde España, Europa y desde Latinoamérica tenemos desde México todo el camino, pasando por Colombia y llegando hasta Chile y la Argentina. Entonces, para nosotros realmente es un placer. Mi nombre es Francisco Rodríguez, soy cofundador de una empresa familiar que se llama Colganados. Ordeñamos vacas en la sabana de Bogotá y tenemos un programa genético desde Madison, Wisconsin, en los Estados Unidos. Y también tengo el placer de trabajar para la compañía de Laval como gerente de datos robotizados en Norteamérica. Y esta iniciativa ha nacido como una forma de aprovechar el coronavirus para aprovechar estos espacios de redes sociales para que compartamos conocimientos y experiencias. Y así nació el conversatorio y nació este conversatorio que se llama Los líderes en ganadería nacen o se hacen, en donde invitamos a amigos, ganaderos, profesionales referentes a nivel mundial y, para no extenderme más, quisiera darle entonces la bienvenida a una persona que además de ser un gran amigo, es un gran profesional, una persona que fuimos colegas cuando empezamos. ¿Te acuerdas, Nico, cuando nos conocimos en Punta del Este, en Uruguay? Será ya, no sé, 15 años, Fue 13, 15. hace tal vez 13, 14 años. Sí, Y después, bueno, después con una carrera lindísima, una carrera impresionante, impecable. Nos hemos vuelto a reencontrar en muchas ocasiones, pero estoy seguro que una persona que no solamente nos ha dado y nos ha enseñado mucho al gremio lechero, sino que todo lo que todavía falta por venir. Entonces, nuestro amigo Nico Lyons de argentino de nacimiento, pero yo no sé, ¿ya te volviste ciudadano australiano o cómo va el tema ahí? sí, sí, ya somos ciudadanos australianos, pero me considero todavía argentino. Creo que la sangre Entonces, latina no la vamos a abandonar. ojalá, ojalá. Entonces, Nico trabaja actualmente, es el líder de la cadena láctea, de las cadenas primarias, el líder del sector lácteo de las cadenas primarias del gobierno de Australia. Y pues Nico, nada, darte la bienvenida. Esta es tu casa, es tu espacio y ojalá que esta noche lo disfrutes tanto como lo hemos venido disfrutando nosotros estos miércoles. Muchísimas gracias, Francisco, no solo por la invitación, sino por la oportunidad de compartir y charlar un poco. Y como vos decís, una buena oportunidad de, digamos, convertir el coronavirus en una oportunidad para conectarnos aún más y charlar un poco de lo que está pasando a nivel global y achicar distancias. Así es, Nico. Nico, como lo mencionábamos ahorita, y para entrar un poco en la discusión, porque esta discusión de hoy va a ser una hora exacta, no nos vamos a alargar más porque Nico tiene compromisos y demás. Entonces, hoy vamos a hablar con Nico de su área de expertise, que es innovación y sistemas pastoriles. Pero antes de extendernos o de entrar en materia de innovación y sistemas pastoriles, todo líder tiene una trayectoria y tiene unas experiencias que lo han llevado a estar donde está. Entonces, Nico, me encantaría que nos contaras un poco tu trayectoria, tu carrera, cómo empezaste, cómo se dio todo y por qué Australia. ¿Cómo fue ese tema de Australia y por qué Australia? Bien, como dijiste al principio en la introducción, soy argentino, nacido y criado en la ciudad de Buenos Aires, o sea, mi contacto con el campo era cuasi nulo creciendo. Nada que ver, mi abuelo trabajaba en el campo en una empresa farmacéutica, pero nunca lo llegué a conocer. Mi abuela paterna se casó en segundas nupcias con un productor ovino que tenía lanares en el sur de Chile y yo pasaba los veranos ahí, pero digamos, ese era mi contacto con el campo. Mi padre se dedicaba a hacer ropa, se dedica a hacer ropa, mi mamá trabajaba en una escuela, así que nada que ver con el campo, pero siempre tuve bien en claro que me, que me atraía o tenía un interés y una pasión hacia el aire libre y hacia la producción de alimentos. Tenía bien en claro que eran dos oportunidades y dos desafíos que yo quería estar involucrado. Así que cuando terminé la escuela secundaria en el año 2000, decidí estudiar agronomía en la Universidad de Buenos Aires, y ahí empecé. Era una carrera que eran 4 años y medio, 5, bastante intensa,
pero bueno, cursé toda la carrera y una de las últimas materias era producción lechera. Y apenas la hice como clic y dije, esto es lo mío. Yo tengo que trabajar en este sector. Vino mucha gente invitada a darnos clases y cursos y veía la pasión y lo que estaban haciendo y el interés y la posibilidad de hacer algo global y algo necesario. Así que decidí que ese era el sector en el que quería trabajar. Esto era en el año 2005. Terminé la carrera de agronomía en el 2005 y decidí, bueno, ¿a dónde voy si me interesa la producción de leche en base pastoril? Y casi como por obviedad surge Nueva Zelanda como una oportunidad y, y dije, me voy 2, 3 meses a Nueva Zelanda con un programa de vacaciones y trabajo a básicamente ordeñar animales. Estaba trabajando en granjas ahí, contacté gente y es algo que he hecho bastante, mandar mails, llamados, en una época donde nada de todo esto que estamos usando hoy existía, así que mucho mail, mucha insistencia, y terminé subiéndome un avión y viajando a Nueva Zelanda con la idea de pasar 3 meses trabajando en establecimientos ahí. Esa estadía de 3 meses se terminó extendiendo a casi 11 meses, eh, porque surgió la oportunidad de trabajar en distintos establecimientos. Y en esa experiencia trabajé primero en la Universidad de Massey, en una sala rotativa de 50 puestos, ordeñando 500 animales en base pastoril. De ahí me moví un poquito más al norte, en la isla norte de Nueva Zelanda, a una organización que se llamaba Dexel, que ahora es Dairy NZ, a trabajar otra vez en una sala rotativa de 50 puestos, pero en una granja más experimental. Eh, de ahí surge la posibilidad de venir a Australia y vengo a Australia por el contacto de un profesor argentino que trabajaba y trabaja aún en la Universidad de Sydney, el profesor Gianni García, que estaba liderando un proyecto de investigación llamado Future Dairy y yo vine a hacer la tesis de agronomía con él acá, haciendo las calibraciones para un dispositivo que medía pasturas. Era un dispositivo que iba detrás de un cuatriciclo y medía altura y volumen de disponibilidad forrajera para facilitar el manejo de pasto. Me pasé un mes acá, cuando termino, Gianni García me dice, ¿por qué no te quedas a hacer un posgrado conmigo? Y yo digo, no quiero estudiar más, esto es la tesis de agronomía, pero yo no voy a estudiar más, tengo ganas de trabajar a campo y en una empresa y volver a Argentina y bueno, volví a Nueva Zelanda en ese caso, trabajé un mes más en una granja comercial de un productor en la isla sur y de ahí me volví a Argentina y me volví a trabajar en la cátedra de producción lechera de la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo estaba trabajando antes de partir como ayudante. En esa oportunidad surge la oportunidad de coordinar la parte administrativa de una especialización en producción lechera eh, que tenía la Universidad de Buenos Aires y en esa oportunidad conozco a Marcelo Catalá, que trabajaba en Delaval, y en una de las tantas charlas de ida y Trabaja, vuelta, trabaja, trabaja, porque trabaja en Delaval ese es de todavía, los que parece eterno. Yo no sé, si hablan de longevidad y de habilidad de transmisión, Marcelo Catala es eterno. está ahí adentro todavía. En una de esas charlas surge la posibilidad de trabajar con Marcelo y bueno, ahí ingreso en el año 2006 a Delaval, que es donde te conozco a vos y a un montón de otra gente que sigue, por suerte, en este sector y en la empresa. Tenemos por aquí a Felipe Aceituno, que en esa época era el presidente de Chile, y ese es otro que todavía está, y está aquí conectado con nosotros en esta noche. Bueno, entonces un saludo a Felipe. Y sí, trabajé ahí del año 2006 al año 2010. Y en el año 2010 surge la posibilidad de venir a Australia a hacer un posgrado, algo que había dicho que no en su momento. Surge la oportunidad y digo, bueno, ¿por qué no? Y entonces en un acuerdo entre la Universidad de Sydney y de Laval, cofinanciado y apoyado por ambos, vengo a Australia a hacer un posgrado, originalmente por 2 años, y ahí ya hay un patrón en mi comportamiento. Eh, Dije, vengo 2 años y bueno, van casi 10 y medio eh, que vivo en Australia. Terminé el posgrado en el 2013 y tomé un puesto como el Departamento de Agricultura de un estado, coordinando lo que es básicamente tecnología y robótica para toda Australia. Eh, y hoy en día soy como el encargado del sector lechero del estado este y el encargado en tecnologías y robótica a nivel nacional. Excelente, Nico. Es una carrera hermosa y lo único que sí creo que el patrón se rompe es que no has cambiado de mujer, ¿verdad?
En los últimos 10 años no, vamos a decirlo. Eh, Exactamente, no, la exactamente. novia la novia con la que dije vamos 2 años y volvemos, me sigue aguantando, así que está conmigo acá, tenemos 2 hijos, así que no. Más Bueno, gracias consolidados a que Dios. nunca en ese sector. Gracias a Dios, ese sí funcionó. Bueno, Nico, entonces ya aprovechando el tiempo, entrando en materia, tenemos muchas personas realmente amantes del pastoreo que me escribieron, me dijeron realmente vamos a estar ahí. Y tenemos personas de gran nivel de muchos países que están acá conectadas en este momento. Entonces, quiero que realmente aprovechemos el tiempo sacándote la mayor cantidad de conocimiento que podamos, porque sé que eres una persona rica en conocimiento, pero también generosa en compartirlo. Y Australia es un país maravilloso que creo que te da todas las condiciones para experimentar, para aprender. Entonces, dos cosas. La primera es pedirles el favor a todas esas personas que si tienen preguntas, los últimos 15 minutos los vamos a dejar o 10 minutos para poder responder algunas de esas preguntas. Pero Nico, vamos a empezar por el final y luego nos vamos a retroceder para que podamos tener un poco de perspectiva. Cuando hablamos de pastoreo, hay personas que creen que el pastoreo es pasto y poner las vacas a ver qué hacen. Otra que es tratar el pasto como un cultivo y llevar a las vacas a ver qué hacen. Hay otra gente que ya está pensando mucho más allá de pasto, árboles, interacción suelo, pasto, árboles, vaca. ¿Tú cómo ves el futuro del pastoreo? ¿Cómo ves eso en tu cabeza, perspectiva a futuro? ¿Cómo estás viendo el pastoreo? Definitivamente lo veo más como, a ver, creo, lo veo algo más como que mucha gente pone las vacas en el pasto y las vacas consumen pasto y lo dan por hecho. Creo que se está moviendo muy fuerte y debería moverse hacia tratar el pasto como un cultivo, donde el productor tiene que maximizar la producción de pastura y para eso hay un montón de cosas que influyen, desde los insumos, pero también desde el manejo apropiado. Em, donde hay que lograr producir una gran cantidad de pasto de calidad, pero lo más importante no es solo producirlo, sino cosecharlo. Y en eso es donde entra el juego el animal, que es el capaz de convertir y utilizar esa pastura y ese alimento de menor costo para transformarlo en una forma eficiente en leche. Y sé que hay mucho debate sobre los rumiantes y sobre la producción lechera y ganadera y demás, pero creo que los rumiantes son una forma muy eficiente de convertir un recurso que no es utilizable en un alimento que es utilizable por el ser humano. Eh, entonces creo que tiene que moverse hacia un camino donde los ganaderos produzcan mucha cantidad de pasto en forma eficiente y para eso es, como dije antes, insumos, pero también manejo, y donde después manejen a los animales de una forma que permitan cosechar la mayor cantidad de ese pasto producido. O sea, no tiene ningún sentido producir una gran cantidad de pasto si después no se va a cosechar. Con lo cual, la medida que nosotros utilizamos en Australia es utilización de pastura y esa utilización es pasto cosechado, ya sea en forma directa por el animal o en forma mecánica para reservas, pero es alimento cosechado. Habiendo dicho eso, creo que hay, como en todo en la vida, grises, donde se está usando mucho más la suplementación para compensar deficiencias que tiene el pastoreo en ciertas regiones o en ciertos momentos del año, o también aumentar el manejo para lograr o mayores producciones o menores riesgos o mayor resiliencia de sistemas en áreas o en regiones donde la producción pastoril queda expuesta a condiciones ambientales, que es algo que estamos viendo muy fuerte en Australia, particularmente en los últimos por ahí 2 a 3 años. Correcto, o sea, el cambio climático es una realidad, Nico, bueno, no sé, pero realmente el clima es cada vez más extremo, cada vez nos vemos más expuestos, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿qué opinas tú de los sistemas estabulados, de los sistemas de pastoreo semiestabulados, de la suplementación o del 100% pastoreo como sucede en Nueva Zelanda, ya que tú estás expuesto a ese rango de sistemas de producción? Sí, en Australia te diría que el 90% de los productores pastorea sus animales al menos 9 meses al año. Solo hay un 2% de productores eh,
que tiene sistemas intensivos estabulados, donde la vaca come una dieta TMR. Hay hoy en día más o menos 5.200 establecimientos, con lo cual es una proporción baja de cantidad de establecimientos, pero obviamente mayor en volumen de animales o de producción. O sea, probablemente se acerca al 10% de la producción nacional de leche. Y definitivamente creo que tienen un lugar. Creo que donde las dos se juntan, si voy al extremo de 100% pastoril y al extremo de 100% estabulado, creo que lo que tienen en común ambos es que ambos dependen fuertemente de producir una gran cantidad de materia seca en forma eficiente y cosechar esa materia seca en forma eficiente. Eh, que en el pastoreo directo 100% de Nueva Zelanda, con casi nada de suplementos en algunas áreas, la hace el animal y eso tiene un montón de desafíos de manejo animal. Y en el sistema intensivo es en forma mecánica, de ya sea cortar y entregar así en forma directa o formar reservas de heno, silo y demás. Pero ambos requieren producir una gran cantidad de forraje de calidad, cosecharlo y dárselo al animal para que lo consuma. En el medio están los híbridos, eh, donde tratan de estar parados en la mejor parte de ambos mundos, donde cosecho una gran cantidad de pasto, eh, pero hago uso de reservas que, que están cosechadas donde hay un excedente de pasto, o son alimentos comprados como granos concentrados y demás, para aumentar la producción en general individual de esos animales. Yo soy de los que creen que todos los sistemas tienen un lugar y que todos los sistemas son rentables. Es el productor el que determina la rentabilidad del establecimiento. Cuando hacemos investigación y vemos si son los sistemas los que determinan rentabilidad o es precio de leche el que determina rentabilidad, ninguno de los dos aparece como los principales determinantes de la rentabilidad de los productores. Es el productor en sí el que determina cómo maneja el sistema y las variables del sistema para determinar la rentabilidad. Sí hay patrones generales que dicen que obviamente cuando el precio de la leche cae, los sistemas pastoriles son más resilientes y aguantan más, y en sistemas donde hay mayor precio de la leche, los sistemas estabulados logran captar esa mayor rentabilidad. Y después hay áreas o regiones donde uno o el otro no es posible. Si te vas a sistemas como el norte de Estados Unidos, Canadá, el norte de Europa, obviamente un sistema 100% pastoril pasa a ser inviable por el invierno, donde no puedo pastorear animales una gran proporción del año. Con lo cual, eso indica que tienen que ir a sistemas más intensivos. Pero por otro lado, donde ves sistemas que han tendido a ser pastoriles, como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, hay una tendencia creciente de incorporar sistemas intensivos, básicamente dado por atenuar esa variabilidad de la dependencia climática o tratar de captar esa mayor producción individual por mayor uso del potencial genético de los animales o los cultivos. Me encanta lo que tú dijiste, que la discusión no debería centrarse en si es tabulado o pastoreo o semipastoreo, debería centrarse es en dónde nos encontramos y lo que debemos aprender todos, que es producir gran cantidad de materia seca y cosecharla en el punto óptimo. Sea con una vaca café, con una vaca negra, sea con una Class Chopper o con una John Deere, al fin y al cabo, el principio es exactamente el mismo. Y es lo que yo creo que los ganaderos, es donde las discusiones deberían centrarse realmente, para que dejemos las discusiones un poco ambiguas de preferencias. Y también rescato mucho lo que acabas de mencionar, porque Australia es de los países que más hace investigación en los sistemas de producción. Creo que la caracterización australiana no la tiene ningún otro país. Y que venga de tu parte que nos digas que no es el precio, no es el sistema de producción, es el ganadero. Eso nos deja un mensaje muy importante para todos los que estamos acá. Es el ganadero el que determina con su equipo de trabajo cuánto quiere ganar o cuánto quiere perder. Nico, últimamente en Nueva Zelanda, un país que es netamente pastoril, me ha llamado mucho la atención que se ven cada vez más sistemas estabulados. Y la gente no habla mucho de eso porque se vuelven como religiones, ¿no? Nueva Zelanda es la religión de los del pastoreo. Estados Unidos es la religión de los del estabulado. Pero cuando uno se aparta un poquito de las religiones y de las preferencias del corazón y le pone la cabeza, empiezo a ver esa tendencia en Nueva Zelanda. ¿Tú qué opinas y por qué se da? Creo que la tendencia general que estamos viendo tanto en Australia como en Nueva Zelanda de sistemas intensivos está principalmente eh,
dada por una cuestión ambiental, eh, donde en Nueva Zelanda está dado por el manejo de fluentes y el uso de recursos naturales, y en Australia está dada por la variabilidad entre épocas de grandes sequías y épocas de grandes lluvias, eh, y esa variabilidad y la exposición a altas temperaturas, donde hace que manejar pasturas en épocas de grandes lluvias hace que es imposible cosechar una alta cantidad de pasto, donde en el verano vemos una caída de producción bastante alta y una caída en la producción de grasa, o la proporción de grasa o el porcentaje de grasa en las vacas, donde vemos que en la sequía producir pasto es imposible o a un alto costo, porque obviamente depende del riesgo, pero cuando hay sequía en los últimos 2 años, se limita el uso de agua para la producción agropecuaria, porque el consumo humano tiene el destino prioritario, y está bien que así lo sea, pero obviamente limita la producción de base pastoril con riego, con lo cual está básicamente dada por un aumento de eso. Y la otra variable que por ahí es bastante fuerte es el aumento del costo de la tierra, donde para obtener un mayor retorno por unidad de tierra, muchos productores han adoptado por estandarizar en un sistema estabulado ciertos elementos o variables del sistema para obtener una mayor rentabilidad. Con eso no quiere decir que no todos lo obtienen. O sea, y ahí está una gran variable. Las calidades o las cualidades de un gerente de un negocio para manejar un sistema pastoril son parecidas pero bastante distintas a un sistema estabulado. O sea, con lo cual un buen productor en base pastoril no necesariamente va a ser un buen productor de base estabulada, porque hay un montón de variables que son distintas. Eh, Donde se une son en los principios de entender bien la alimentación, la reproducción y la sanidad probablemente, y el manejo animal, pero son variables distintas o de grado distinto para ambos tipos de sistemas. Pero definitivamente creo que hay una tendencia creciente, definitivamente en interés, pero también en adopción de sistemas intensivos, tanto en Australia como en Nueva Zelanda. Absolutamente. Y bueno, me parece muy importante esta parte porque viniendo de una persona como tú, a veces la gente me dice a mí, pero Francisco, es que tú siempre hablando de estabulados. No, no es que yo siempre hable de estabulados. Lo que pasa es que yo no creo en las religiones en el tema de la producción de leche, porque creo que estoy totalmente alineado contigo. Es el productor encontrando su sistema de acuerdo a lo que está en su medio ambiente. Y hay gente que le va muy bien en pastoreo, es perfecto. Hay gente que le va muy bien en estabulado, es perfecto. Pero quisiera cerrar este capítulo diciendo, como tú lo acabas de mencionar, no hay que satanizar al que escoge ir por el estabulado, porque por algo él lo hizo. Y si hay otros que han fallado, bien puede ser porque ha sido por ellos o bien puede ser porque no era el sistema para su finca. Pero como tú lo dices, cualquier productor, incluso en pastoreo, si le limitan el riego después de 2 años de sequía y ya no puede tener más agua, pues ¿cómo tener pasto sin agua? Lo que no puede pasar es que nos quedemos sin pasto ni en el uno ni en el otro, porque el principio es el mismo, ¿verdad, Exacto, y Nico? después creo que hay que entender que hay grises en el medio, donde un productor que es más pastoril puede intensificar su sistema, ya sea produciendo más forraje y así aumentando la disponibilidad de alimento y por ende la cantidad de animales o carga que puede tener ese sistema, y por ende la productividad por unidad de tierra. Eh, pero también puede incorporar suplementos con patios de alimentación o estabulación parcial durante algunas épocas del año o durante parte del día o durante parte de la ración, que es intensificar la cantidad de uso de suplementos y permiten hacerlo más gradual. Y me acuerdo cuando estaba trabajando en Argentina, parte de esto era el desafío que tratábamos de ver cuáles eran los pasos que se podían dar para no ir de uno al otro, porque de ir de uno al otro requiere no solo un aprendizaje y unas habilidades distintas, también requiere obviamente una inversión distinta y con lo cual no todos la pueden hacer de un día para el otro, con lo cual hay pasos intermedios que se pueden hacer para ir aprendiendo elementos en ese camino. Perfecto, Nico. Bueno, entonces ya con eso claro, vamos a centrarnos en pastoreo. Y tú mencionaste algo al comienzo que voy a dividir en tres capítulos en los que quisiera preguntarte de innovación, de innovación. El primero es implementos y tecnología. El segundo es la producción de forrajes. ¿Qué tenemos en innovación para producción de forrajes? Y el tercero es qué tenemos en innovación para todo lo que es el tema de cosecha de forraje, manejo de la vaca, ahí entra robótica.
dividiéndolo en esos tres capítulos. Entonces, hablemos de innovación por cada uno de esos tres capítulos. ¿Qué innovaciones crees tú que hoy pueden realmente llevar en cada uno de esos tres capítulos el sistema de pastoreo al siguiente nivel? Creo que una de las limitantes que estamos viendo en implementos y tecnología es, o las uno bastante a las tres, porque para mí mucho tiene que ver con producir ese forraje y cosecharlo. Creo que una de las limitantes que vemos en Australia, y creo que está bastante avanzado con respecto a otros países, o sea, creo que Australia viene por detrás de Nueva Zelanda, pero creo que cuando vamos a países más pastoriles todavía vienen aún por detrás, es el uso de fertilización y el uso de riego como elementos para aumentar la producción de forraje. La producción de leche hoy en día en promedio tiene alrededor de 100 unidades de nitrógeno por hectárea en Australia, y creo que hay muchos ejemplos de cómo eso se puede aumentar y los resultados que el aumentar esa fertilización puede tener en la producción de forraje. Y también es muy interesante cuando empiezo a unir dónde meto más fertilización y cómo lo uno con la mayor cantidad de riego. O sea, cómo puedo lograr regar más y fertilizar más para producir mayor cantidad de forraje. Y creo que ahí la producción ganadera en general tiene mucho para aprender de la producción agrícola. Creo que en general no estamos tratando a las pasturas como un cultivo agrícola de maximizar materia seca, y creo que estamos limitando en uso de nutrientes y en uso de riego para maximizar la producción de forraje. Creo que eso es una de las primeras limitantes. La segunda, en la utilización, creo que en forma mecánica eh, tenemos bien en claro cuándo cosechar para maximizar materia seca, pero creo que no estamos maximizando o uniendo la maximización de materia seca con la maximización de calidad, eh, donde hay menos fibra, donde hay más proteína, como en el momento de cosecha, pero también en la conservación de esos forrajes. Eh, y creo que ahí nuevamente tenemos mucho que aprender definitivamente de la producción agrícola, pero también de sistemas más intensivos. Sistemas muy pastoriles no han maximizado la conservación de forrajes. Eh, y en eso va en aditivos para disminuir el pH y facilitar la fermentación, pero también en la conservación, en disminuir el aireado, en dimensionar los silos, en el enolaje, digamos, en qué tipo de forraje queremos conservar, ya sea heno, silo, enolaje en el medio, cuándo cosecharlo y cómo conservarlo. Creo que ahí no estamos ni cerca en lo que es conservación. Creo que no estamos midiendo en lo que es cosecha directa la pastura, y por ende muchas veces estamos subpastoreando, sobrepastoreando pasturas, y en eso estamos perdiendo un montón de forraje que producimos. Eh, Creo que si obligamos a la vaca a consumir forraje que deberíamos haber pastoreado antes, está consumiendo forraje de menor calidad, y eso tiene un impacto directo en la producción individual. Creo que si estamos subpastoreando pasturas, estamos perdiendo la potencialidad de aumentar esa producción de forraje, y por ende comemos forraje de buena calidad, pero perdemos maximizar esa cosecha de forraje. Con lo cual creo que tenemos que utilizar herramientas que permitan decirle al productor lechero o de carne: este es el momento para entrar a la pastura, vos tenés que comer tantas hectáreas de forraje hoy para tu rodeo, que es de este tamaño, y tenés para 2 días de pastoreo en esta franja de pastoreo, y después tenés que remover a los animales. Creo que hoy tenemos herramientas que te permitirían hacerlo de una forma eficiente, pero creo que la integración de esas herramientas hoy no está siendo usada. Con lo cual eso por ahí mezcla un poco todas las cosas que dijiste antes, pero creo que se resumen a producir forraje, y en eso tenemos que aprender de los productores agropecuarios, en utilizarlo, y ahí tenemos que aprender de los productores más intensivos, o tenemos que utilizar herramientas para decirle a los productores más pastoriles cuándo y cómo cosechar el forraje en forma más eficiente. ¿Podrías compartir con nosotros algunas de esas herramientas, Nico? Algunas apps o algunas tecnologías que te llamen la atención, que hoy como ganaderos, no sé, tecnología blanda, tecnología dura, ¿qué nos podrías contar con respecto a eso?
Mira, las tendencias que estamos viendo, y esto depende mucho que está disponible en cada país, pero las tendencias generales que estamos viendo es que se está moviendo la tecnología en medición de pasturas desde más implementos que requerían más tiempo del productor para monitorear la pastura, y esos eran platos medidores o el dispositivo que yo usé en mi tesis de agronomía, que requerían recorrer todo el potrero, a sistemas más autónomos, y esos son de dos tipos. Uno son satélites, y hay un par de compañías jugando en ese espacio. En Australia, por ejemplo, Pasture.io, hay uno de CSIRO, hay otra que no me acuerdo el nombre ahora, que están jugando en el monitoreo satelital. Y la otra son algo que yo creo que tiene potencial, pero que hoy en día no hay nadie que lo está haciendo en forma eficiente, que son los dispositivos autónomos, ya sea terrestres o aéreos. Los aéreos, los drones son los más comunes, donde monitoreen ya sea volumen o índice verde para monitorear cantidad y calidad de forraje, para, para determinar cuánto pasto está creciendo a lo largo de todo el establecimiento. Y esa es otra variable bastante importante. Cuando un ganadero dice, mi campo produce tanto pasto, no todos los potreros producen lo mismo, con lo cual tenemos que aprender a manejar en forma individual los distintos potreros, con lo cual saber cuánto pasto hay, cuánto pasto crece y se cosecha en cada potrero es bastante importante. Claro, y al hacerlo de una manera mucho más dinámica lo volvemos una rutina y al volverlo una rutina se vuelve algo que se aplica. Pero Exacto. realmente muchas veces pasa que hacemos los aforos o tenemos la información y nunca la usamos. Y ahí es donde viene lo que tú estás diciendo, de qué sirve tener toda esa información si no la usamos, pero también creo que hay tecnologías nuevas como el tema de los drones o el índice verde, que ya no toca estar cortando o que nos evitan el tema del plato y que lo hacen de una manera mucho más ágil, mucho más rápida. Hace unos 3 años conocí a una señorita de Cartagena, Colombia. Me la encontré en un simposio en Washington State y ella había diseñado una app en donde tú entrabas la información y esa app te calculaba, se conectaba con el satélite y te decía en qué franjas debías entrar y demás. ¿Has estado familiarizado con algún tipo de apps como esa donde te maneja el pastoreo de la finca? Sí, por eso de esas hay. Pasture.io es una, Sedax tiene otra, hay una que se llama, ya me va a venir el nombre. Em, hay, para mí, y esto es más filosófico de vuelta, Ujú. todas estas tecnologías son herramientas. Si un productor piensa que va a comprar una tecnología y eso va a solucionar y hacer todo por ellos mismos, está equivocado. Con lo cual, ¿cuál es el retorno de una inversión de una tecnología? Dependen del uso y el aprovechamiento que cada productor le va a dar a la tecnología. Si el productor compra un dron y lo deja guardado en la caja, no va a tener ningún retorno. Si lo vuela, toma esa medición y eso queda en el dron, no tiene ningún retorno. Si baja la información a la computadora y así sucesivamente. Es solo cuando implementa acciones de manejo diferencial en base a los datos, es donde convierte ese dato en información y donde empieza a tener valor la utilización de esa tecnología. Hasta ese momento es un gasto que no tiene ningún tipo de retorno en, en la inversión. Con lo cual, son herramientas que permiten facilitar el manejo, pero no son soluciones que van a solucionar el problema. Dependen del ganadero que nuevamente utilice esas herramientas para tomar mejores decisiones de manejo y las implemente en su granja para para ver el cambio. Si no, no va a tener ningún impacto en absoluto. Y esto se aplica a muchísimas otras más tecnologías. Totalmente. Y yendo otra vez hacia el cultivo, dos preguntas o dos campos de gran interés. El primero, tecnologías de fertilización. En nuestros países se ve mucho el tema de fertilización química al voleo, pero sabemos que hay mucho tema medioambiental, sabemos que hay mucha volatilización. ¿Qué nos podrías contar de tecnologías con respecto a eso? Y unido a eso, que también lo hablabas, temas de riego. Hoy para ti, ¿cuáles son los sistemas de riego que más están siendo eficientes a la hora de manejar pasturas? Creo que la principal diferencia que estamos viendo, no veo tanto desarrollo principal en tecnologías tanto de riego como de fertilización. Lo que estamos viendo es que se están convergiendo las tecnologías disponibles
de aplicación de riego y fertilización con las tecnologías de medición para aplicar ese riego y esa fertilización en una unidad que antes no existía. Con lo cual, estamos usando sensores de medición de humedad de suelo y sensores de nutrientes o a través de índice verde y demás para entender directamente dónde hay que aplicar ese fertilizante, más en la línea y menos al voleo, el riego más en sistemas por ahí como pivot o como K-line o como demás, o como goteo, pero especialmente en los espacios donde lo necesite y no un pivot central que riega todo lo mismo, como si fuera todo lo mismo, y gira en forma fija sin prestar atención a la humedad particular que hay en el suelo. Con lo cual lo que estamos viendo es la convergencia de esas dos. En donde estamos viendo más desarrollo es probablemente en el manejo de malezas, o sea, de herbicidas, donde hay más remoción mecánica de malezas a través de vehículos autónomos, ya sea que hacen remoción mecánica o a través de láser en etapa temprana de las malezas, y hay mucho desarrollo de eso, como digo, vehículos autónomos que andan por el establecimiento tratando de detectar malezas y removiendo a través de forma química, mecánica o láser esas malezas en etapa temprana. Es ahí donde yo creo que estamos viendo mayor avance en el desarrollo. Y otra vez, por una cuestión de resistencia y de uso de herbicidas y una cuestión del consumidor que empieza a demandar un cuidado del medio ambiente, que lo estamos viendo en forma de fertilización, pero no tan fuerte como en el uso de herbicidas, por lo menos en esta parte del mundo. Bueno, creo que eso es lo que realmente llamamos agricultura de precisión, que es lo que tú acabas de mencionar, es el agua donde se necesita, el fertilizante donde se necesita, el herbicida donde se necesita, y eso no solamente le va a traer gran beneficio al medio ambiente, el beneficio económico de no regar por regar, de no botar abono por botar abono o fertilizante, o de no botar herbicida por botar herbicida, es gigantesco. Pero Y es no es solo el dónde, sino también es el cuándo lo que y el empezamos a tener. cuándo. Que antes teníamos, antes no manejábamos ni el dónde ni el cuándo, era muy a ojo cuando estaba seca la tierra, regábamos, pero no contemplábamos que el perfil de humedad en el suelo eh, ya estaba seco desde antes y requería riego desde antes, y la capacidad de recuperación de la humedad en el suelo ya estaba afectada. Con lo cual es el dónde, pero también es el cuándo. Absolutamente, Nico. Nico, ahora vamos al tema del pastoreo como tal. Ya tenemos un cultivo ideal, tenemos las vacas encima. ¿Qué tecnologías hoy de cuerda, movimiento de cuerda o medición de la pastura o dinámicas? ¿Cómo optimizamos el tema de la cosecha con las vacas? Um, Creo que va primero como la medición, lo que mencioné antes, dispositivos que midan la cantidad de pasto que hay para asignarlo en forma eficiente, pero creo que donde yo veo más avance es en la interacción entre el animal y la medición. Las cercas eléctricas o los boyeros eléctricos siguen siendo la principal fuente que debería estar siendo usada, que no está siendo usada en todos lados. Todavía seguimos usando franja de pastoreo con cercas fijas de la superficie y asignamos todo el potrero durante 2 o 3 días, y creo que tenemos que empezar a usar más boyeros eléctricos o cercas eléctricas, pero donde yo creo que el futuro va y Australia está bastante avanzado en ese tema, es en los boyeros, se llama como cercos virtuales o boyeros virtuales, donde yo básicamente desaparecen los límites físicos de limitación de pastoreo, y los animales tienen unos collares de GPS donde yo empiezo a delimitar dónde deberían pastorear. Con lo cual, yo empiezo a asignar el área de pastoreo en forma virtual. Yo agarro un mapa y le digo por coordenada de GPS, los animales deberían pastorear acá, eh, y el animal cuando se acerca a ese límite ya no puede cruzar ese límite porque recibe una alerta y se queda pastoreando en ese área. Obviamente todavía está en desarrollo, pero para mí lo interesante no es solo desaparecer los límites y concentrar al animal de pastorear en esa zona, sino que me empieza a permitir a manejar distintos sectores del pastoreo en forma diferencial. O sea, si yo tengo
todo un potrero donde el pasto de mejor calidad está en la parte norte y el pasto de menor en la parte sur, puedo empezar a manejar los animales de lactancia temprana en la parte norte y lactancia tardía en la parte sur, donde pueden tener animales que se ordeñen 3 veces por día, que los saco de esa pastura y los traigo hacia la sala en forma virtual, y a los restos los dejo pastoreando, donde empiezo a manejar el consumo animal y a medir cuánto consumen por tiempo de pastoreo en forma mucho más eficiente. Con lo cual nos acercamos a las variables de medición de consumo que están determinadas por tiempo de pastoreo, tasa de bocado y tamaño de bocado, y tiempo de pastoreo es la que mayor incidencia tiene. Entonces me empiezo a acercar a manejar, entender y manipular el tiempo de pastoreo en forma mucho más eficiente. ¿Estamos ahí hoy en día? No, no estamos ahí hoy en día, pero creo que hacia ahí vamos, hacia manejar en forma individual a los animales en condición de pastoreo, cosa que hasta hoy no era posible. Y eso me lleva al siguiente tema que es fascinante y sé que lo manejas muy bien. Si ya no hay cerca fija y si ya no se necesita una persona yendo y viniendo, eso encaja perfectamente con el ordeño robótico en el pastoreo. Totalmente, ¿Cómo ves totalmente. tú el tema de los ordeños y la interacción ordeño-pastoreo? ¿Crees que el robot es definitivamente el futuro en el pastoreo? ¿Cómo ves o crees que son robots y rotativas? ¿Cómo ves tú en esa interacción y esa innovación hacia adelante? Eh, yo soy de los que cree que la robótica no tiene vuelta atrás. Eh, lo único que está todavía, lo que todavía no se definió es el cuándo, pero para mí la tendencia es casi irreversible, porque no tiene sentido tener a- a gente poniendo unidades en forma repetitiva y manual 2, 3 veces por día, 1, 2, 3 veces por día, dependiendo de cuántas veces se quiera ordeñar. Creo que esa tarea es fácilmente reemplazable por una máquina, que para rodeos más grandes, todavía por ahí hay tecnologías que se están desarrollando y van a venir, pero para rodeos de entre 200 a 500 vacas, y hasta 1000, creo que no hay cuestionamiento. Para rodeos más grandes, creo que en cuestiones modulares se pueden aplicar perfectamente en forma perfecta. Creo que vamos a ver más rotativos y más salas que permiten ordeñar grandes volúmenes de vaca por hora en forma robotizada, pero creo que la robótica no, para mí, en mi visión, no tiene vuelta atrás, porque no tiene sentido. Y lo que te permite es dos cosas. Uno, no solo liberar al operario de la tarea repetitiva de colocar unidades de ordeñe, pero también, si se complementa con el ordeño robótico, con el tráfico voluntario, donde las vacas vienen y van en forma automática, te permite completamente dar vuelta el sistema como lo conocíamos hasta hoy en día y empezar a manejar a los animales y la alimentación y el pastoreo en una forma que hasta hoy no era posible o no la hacíamos, donde tenemos que empezar a manejar la alimentación en forma mucho más eficiente porque requerimos que el animal vaya y venga en forma voluntaria, donde tenemos que empezar a medir porque si asignamos mal los animales no vienen, donde tengo que empezar a manejar a través de datos, reportes gráficos, cosa que hoy en día no se hacía. Hoy en día, aún en Australia, el 20% de los productores no maneja registros en una computadora, algo que a mí me parece impensable, porque un software hoy en día tiene un costo que es nulo casi. Hay software gratuitos y hay software de muy bajo costo. Entonces es casi inentendible que, que, que haya un 20% de productores en Australia y mucho mayor en algunos países del mundo que no tengan acceso a, no digo a internet y a medición de leche en sala y un montón de otras cosas, a una computadora donde pueden llevar registros y no manejen esos registros en un papel, en la mayoría de los casos. Con lo cual, si empiezo a manejar datos y registros, me permite empezar a entender la realidad de una forma que hasta hoy no era entendible. Con lo cual yo creo que es una tendencia que es irreversible, el tema es el cuándo. Y ese cuándo está muy dependiente. Mucha gente se refugia en el costo como el cuándo, y para mí el costo es un tema del mindset, de la cabeza de los De la productores y mentalidad, de la de mentalidad de la los mentalidad del sistemas, productor. para decir, bueno, creo que esto puede tener una oportunidad, y como me dijo un productor argentino una vez, el costo es irrelevante. El costo tiene que ver con el retorno que tiene esa inversión. Caro o barato tiene que ver o sea, desaparece el caro o el barato si el retorno es mayor, si es la forma que me permite mantener sistemas lecheros hacia el futuro, si es la forma que me permiten atraer y retener mano de obra familiar o no
en el establecimiento, si me permiten una explicación y una trazabilidad en la producción que hasta hoy no podía tener. Con lo cual, creo que es irreversible. Una vez escuché una frase, Nico, que decía, el que le tiene miedo al costo, le tiene miedo a la utilidad. Y es exactamente eso que tú estás diciendo. Para poder Totalmente. sacar algo hay que invertir algo. Los O sea, invito a todos los hoy que... un Sí, teléfono celular de estos, cualquiera de los de primera marca, teléfonos inteligentes, vale entre 800 y $1000. Y la capacidad que tienen no es la que estamos usando hoy en día. Con lo cual, caro o barato es totalmente relativo y mucha gente lo tiene. Con lo cual, creo que lo que hay que cambiar es qué lugar podrían tener eso en nuestros sistemas y cómo preparamos sistemas para hacerlos más preparados y resilientes hacia el futuro. correcto. Nos quedan 10 minutos. Invito a todas las personas que están conectadas a que vayan escribiendo sus preguntas aquí en los comentarios. Las vamos a hacer a partir de los comentarios. Pero Nico, definitivamente el tema de la robótica llegó para quedarse y definitivamente las innovaciones que tú nos has compartido el día de hoy van encaminadas a un concepto que es el concepto de la sostenibilidad, de hacer más con menos. Y en eso creo que no importa en dónde nos encontremos, cuál es el país, todos debemos estar de acuerdo y ese es nuestro compromiso como ganaderos, como profesionales, como productores. Desde ese Totalmente. punto, ¿verdad? Entonces, Nico, ¿cómo ves el ganadero pastoril del futuro? Eh, yo creo que repitiendo lo que dije, es siendo mucho más eficiente en la producción de pasto y utilizándolo en forma más eficiente. Lo veo moviéndose a una tecnificación mucho más creciente en el manejo del sistema y lo veo moviéndose hacia, hacia un manejo de datos integrales del sistema, eh, de lo que pasa en la pastura, pero creciente hacia lo que pasa en el animal y en esa integración del sistema. También lo veo con una exposición creciente hacia el consumidor. Eh, Creo que el pastoreo tiene una historia muy potente de contar que hacia el consumidor y no la estamos utilizando. Eh, y obviamente cuando abrimos la puerta y empezamos a contar esa historia, hay gente que puede empezar a hacer preguntas y tenemos que estar preparados para contestar esas preguntas y quizá para adaptar nuestros sistemas a prácticas o preguntas que los consumidores puedan tener. Con lo cual, eh, creo que la apertura de los establecimientos es algo que tampoco tiene vuelta atrás. Eh, pero básicamente los veo así, más productivos, más tecnificados y en algunos casos con mayor uso de suplementos. Excelente. Nuestros amigos de Grotambo en Argentina nos preguntan si este live va a quedar grabado. Sí, señores, queda grabado. Nuestro amigo Sergio Sierra de la zona de Antioquia en Colombia nos pregunta que las vacas qué señal reciben en los collares para no pasar de X coordenada. Las vacas en los cercos virtuales reciben dos tipos de alerta. La primera que reciben, o sea, si yo tengo una cerca que está aquí, se le ponen, hay dos límites. Uno es la cerca virtual misma y la otra es unos metros antes. Cuando llega la de los metros antes, tiene una alerta auditiva que le suena en el collar y le da una alerta donde dice, bueno, te estás acercando a, ese, a esa frontera y cuando se acerca más hacia la frontera misma, recibe un estímulo electrónico en el collar, que es muy bajo, pero es un indicativo al animal de que no debería cruzar esa cerca eléctrica. Y la sigue recibiendo mientras cruza esa frontera y se aleja de esa frontera. En el momento que el animal retrocede y quiere volver hacia el área que está permitida, deja de recibir esa alerta porque es que está haciendo lo correcto. Excelente, Nico. Nico, nuestros amigos de Terraleche Colombia, un proyecto pastoril muy bonito en la zona oriental del país, con bastantes vacas, le han metido todo el esfuerzo, la tecnología. Nos preguntan, ¿cómo ves el futuro de la industria lechera en Australia? En este momento está complicada. Australia viene de 3 años de sequía muy fuerte, seguida por incendios muy fuertes, eh, seguida por inundaciones, todo junto, con lo cual eso ha impactado que se han perdido casi alrededor de 1 billón, o sea, 1000 millones de litros en los últimos 3 años, y eso si bien la tendencia se ha revertido, el volver a donde estábamos va a costar. Y creo que lo que todavía no está bien claro es cómo va a impactar todo este tema de la pandemia en los mercados internacionales y en las señales
de mercados. Australia es un mercado que está bastante expuesto a los mercados, tanto por importación como por exportación. Australia exporta el 35% de la leche que produce, con lo cual está muy dependiente de lo que pasa en el mercado. Australia exporta, es el cuarto exportador del mundo y exporta alrededor del 6%, maneja alrededor del 6% de la producción que se comercializa a nivel internacional, detrás de Nueva Zelanda, la Unión Europea y Estados Unidos, con lo cual lo que pasa en ese mercado internacional en este contexto va a impactar bastante fuerte en lo que pase y las señales que lleguen al mercado local. Excelente, Nico. Nico, eh, ¿tú qué opinas de la fertilización más amigable con el viento, con el medio ambiente? Menos uso de químicos, más uso de materias orgánicas, más uso de nanotecnologías. ¿Qué opinas en torno a eso? Sin ser mi área de especialidad alguna, creo que las enmiendas orgánicas tienen su lugar. Eh, Creo que lo que no estamos haciendo adecuadamente es medir la extracción de nutrientes que tenemos por cosecha de pasto y complementar ese balance en forma anual. Eh, y no estamos reponiendo la extracción y estamos teniendo en muchos casos una cosecha que es extractiva. eh, y creo que no estamos fertilizando con enmiendas orgánicas, creo que no estamos utilizando el efluente de los establecimientos como una enmienda que puede ser aplicada a los establecimientos y hay que tener cuidado con el exceso de potasio en los efluentes, pero creo que los usos de efluentes son una fuerte de nutrientes y de energía no, que estamos perdiendo como oportunidad, pero se nos va a venir en contra por una cuestión medioambiental o del consumidor, creo que más pronto de lo que pensamos. Excelente. Nico, por último, ¿los líderes en ganadería nacen o se hacen? Yo soy de los que creen que se hacen. Creo que la mayoría de las capacidades se hacen. Creo que eh, el liderazgo entendido como tener un impacto positivo e influenciar la dirección de las organizaciones y de las personas, son muy dependientes de las personas, de las organizaciones y los medioambientes, con lo cual yo creo que totalmente se hacen. Eh, Creo que podemos cuestionar si yo soy un líder o no, o dónde estoy parado, pero creo que, que tengo un rol que permite direccionar e influenciar hacia dónde van las cosas y en eso tiene mucho que ver el camino recorrido. Y en el camino recorrido tiene mucho que ver la cantidad de gente que me ha tocado la suerte de trabajar, para bien o para mal, pero que ha influenciado en lo que yo soy hoy y que me ha dado una oportunidad o me ha abierto una puerta, pero que también ha sido tremendamente generosa en el compartir conocimientos y me ha dado una cuota de oportunidad y de responsabilidad donde capaz que era inconsciente y no, y yo he dado un salto hacia esas oportunidades, pero definitivamente creo que los líderes y las personas se hacen y se hacen en el camino y se hacen con otra gente y en equipo. Salud por eso, Nico. Salud Salud. por eso y a todas las personas que algún día estuvieron como Nico en su universidad, en su aula de clase. Las oportunidades están por delante. El pasado es pasado, el futuro es lo que cuenta, el presente es lo que lo cambia y tenemos que simplemente la vida es cuestión de actitud. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, Nico. Yo te agradezco en el alma. Sé que sacaste una hora de tu tiempo en el futuro. Es Son una las inversión. 12 tal vez en Australia, pero te agradezco muchísimo que hayas compartido este tiempo con nosotros, con los ganaderos y profesionales de habla hispana alrededor del mundo, Latinoamérica, mucha gente que se encuentra en otros continentes, que les encanta y se encuentran en esta cita y nos encontramos a hablar de lo que nos gusta, que son las vacas. Muchas gracias, Nico, por habernos acompañado esta noche. No, gracias a vos, Francisco, por la oportunidad y a las más de 130 personas que estuvieron prendidas hasta casi el final con esta charla, por la oportunidad y por cualquier otra cosa que pueda ayudar. Acá estoy. Y no se olviden que este viernes a las 6 de la tarde tendremos el séptimo simposio Empresarios Lecheros de CEL por Infortambo, donde tendremos el primer panel Innovar o Morir con 3 invitados de Colombia, de Chile y de la Argentina. Y el próximo miércoles tendremos un súper conversatorio con nuestro gran amigo Cristian Chiabaza de la Argentina y el que sigue
un conversatorio sobre robótica en pastoreo. No se lo pueden perder. Un abrazo para todos y que tengan buena noche. Chao, hasta luego, buenas Chao, noches y Nico. buenos días. Gracias a todos. Chao.